Pues bueno, antes de llegar con el diputado, ahí Rafael Barajas nos comparte una buena caricatura que de verdad yo creo que es el reflejo de lo que está pasando acá con los ministros, ¿no? Dice, la Suprema Corte tiene fideicomisos milmillonarios, injustificados y ofensivos. Los jueces reciben salarios altísimos y defienden a evasores, narcos, fiscales corruptos. Hoy defienden sus fideicomisos, no están allí para defender la justicia, sino sus privilegios, sus negocios. Y estos tres cochinitos que nos aparecen por ahí dicen, defenderemos el fideicomiso de mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Y les pregunta el otro, ¿y cuál sería el sustento ético de esta defensa? Y le dice el otro, pues que el buen juez por su casa empieza. Eso es un dicho de que todo se empieza por la casa. Y pues bueno, esa es la ética que tienen ahorita los jueces. No digo que todos, porque por ahí anda un juez que al parecer podría ser secretario de gobernación, pero eso lo hablaremos más adelante. Pero los medios de comunicación son mentirosillos. Y aquí en Radio Fórmula siempre les toca que les den su dosis, porque en Telerisa no invitan a los machuchones, allá les tienen miedo totalmente. Pues aquí vemos cómo el diputado Fernández Noroña le arrima, pero una de aquellas, a esos hombres que todavía cuestionan lo que es democracia y justicia. Vamos a escuchar. 7 de la noche y morrayita, y creo que es el momento de escuchar a Gerardo Fernández Noroña en voz alta, como todos los martes en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Gerardo, bienvenido, gracias por acompañarnos como todos los martes. Esa es tu casa. Adelante, Gerardo. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches al auditorio. Pásale aquí a lo barrido. Mira, está muy sabroso el tema de las protestas de los trabajadores pertenecientes al sindicato del Poder Judicial. Dice el presidente de la República que pues, ¿por qué se enojan si nunca trabajan? Siempre están pidiendo vacaciones y todas estas cosas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, no creo que haya dicho eso. Yo creo que están mal informados o manipulados o ambas cosas, porque la desaparición de fideicomisos por 21 mil millones de pesos pues no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Esos están garantizados por el contrato colectivo y por los acuerdos que hay de derechos más allá del marco legal. Eso no tiene ningún problema. Lo que va a implicar la desaparición de los fideicomisos es acabar con los privilegios de los ministros de la Suprema Corte y de la élite del Poder Judicial, que del presupuesto que cada año se les autoriza piden más, no lo ejercen y durante años han creado fideicomisos ilegalmente por 21 mil millones de pesos. Los angelitos ganan 300 mil pesos mensuales, ganan 600 mil, pero formalmente ganan 300 mil, tienen 2 Suburban blindadas que cuando se retiran se les quedan, se van de por vida prácticamente con el salario que tenían, se les pagamos comida, son como 600 mil pesos al año de comida, más el comedor que tienen ahí, con bebidas alcohólicas. El comandante Borola Salas Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se feliz ahí. Pero Gerardo, esa es la burocracia dorada, pero los de a pie... Sí, ya se acabó hace 5 años. Hace 5 años se aprobaron las políticas de austeridad y mira, ellos son los responsables de que se respete el marco constitucional. Aplican, de hecho, la ley. Bueno, nosotros no hicimos la reforma a la Constitución que dice que nadie debe ganar más que el presidente. Lo hicieron los gobiernos del PRI y el PAN y las legislaturas que dominaban el PRI y el PAN. Pues no lo han respetado y les pedimos que lo respeten y dicen que es venganza. Pues es austeridad, es respetar. Pero alegan los abogados, el Colegio de Abogados sí alega que hay que respetar la Constitución en lo que se refiere a la división de poderes. Exacto. Y que en este caso el Poder Judicial es un poder autónomo del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo no puede estar dominante sobre el poder Judicial. Pero ¿quién está dominando al Poder Judicial? Fíjate, Pepe. Respeten el artículo de la Constitución que dicen que no deben ganar más que el presidente. No lo respetan, se dan amparos a sí mismos. Segundo, ellos mandaron su presupuesto al Ejecutivo. El Ejecutivo respetó ese presupuesto, porque además eso es lo que tiene que hacer, y lo manda a la Cámara. La Cámara tiene la facultad exclusiva de decidir el presupuesto y le puede bajar o subir el presupuesto al Ejecutivo, al Judicial, a los organismos autónomos o a quien le pegue la gana, no en el sentido arbitrario, sino en una discusión política y en una discusión del dinero que el país tiene. Si durante años se ha acreditado que el Poder Judicial pide más de lo que necesita, que lo subejerce, lo manda a fideicomisos ilegales y ha reunido 21 mil millones de pesos y solo ha utilizado 4% al año de esos recursos, pues es evidente que no solo está haciendo algo ilegal, está robándole al pueblo. ¿Dónde estamos violentando su autonomía? ¿Dónde estamos violentando su derecho a ser un poder en equilibrio de la nación? Si les decimos, ejerciendo nuestra responsabilidad constitucional, que es el derecho del Parlamento, de la Cámara de Diputados, ni siquiera el Parlamento, de la Cámara de Diputados, derecho exclusivo de decidir el presupuesto, ¿en qué los estamos violentando? Pero no viene todo esto a entenderse, porque hay quien así lo entiende,
Gerardo Fernández Noroña, como una venganza del presidente contra los ministros de la Corte porque han emitido sentencias adversas a la 4T. Sentencias adversas, liberan a delincuentes, le liberaron las cuentas a la señora Pérez, esposa de García Luna, a las horas de que determinaron que García Luna era responsable de narcotráfico en Estados Unidos, en Nueva York. Liberaron a Rosario Robles, que le robó 5,000 millones de pesos a los más pobres del país, y le puedo seguir, y a narcos, y no es que al contrario, a la 4T. No, hombre, son una pandilla de farsantes ahí, los de la Corte y el Judicial, hay excepciones, claro, pero no hay ninguna venganza, pues si lo que estoy dando son argumentos. ¿Cuáles son las excepciones de los ministros, Gerardo? Pues sí, ¿Cuáles son las excepciones? Los ministros que están a disposición del presidente. A ver, que me digan por qué violan el artículo constitucional que dice que no deben ganar más que el presidente. ¿Dónde dice ahí? Lo hicieron el PRI y el PAN, hombre, reitero, no lo hicimos nosotros. ¿Por qué lo violentan? Si nosotros les decimos ganen menos que el presidente, ¿por qué se molestan? Si nosotros les decimos dejen de estar desviando el presupuesto a sus fideicomisos ilegales, no tienen facultades para hacer esos fideicomisos. Tienen 21,000 millones de pesos de dinero del pueblo que han acumulado todos estos años. Y los angelitos se dan la gran vida, que tienen pensiones que no sueñan ni un... Bueno, ganan lo que un trabajador no reúne en toda su vida, hombre. Sí, pero los mismos trabajadores dicen que, bueno, ellos por qué y yo por qué. Los trabajadores no están afectados, ellos están faltando a la verdad. Que nos demuestren están siendo manipulados, en tu opinión, ¿están siendo manipulados por quién? Sí, pues por la alta jerarquía del Poder Judicial, que además o los amenaza o protestan o los corremos, o que así se las gastan. Si ellos son, oye, ahora sí que ellos son juez y parte. Que me demuestren los trabajadores que estamos afectando sus derechos. Pues no es cierto. No le estamos afectando ningún derecho a ningún hombre. Nosotros hemos luchado a favor de eso. Estamos por la semana de 40 horas y dice Xochitl Gálvez que no es el momento. Pues, ella como explota a sus trabajadores, no le parece correcto darles 40 horas. Son los farsantes, hombre. Y el Poder Judicial no ha defendido a los trabajadores del país nunca. Se jodió a los de Luz y Fuerza del Centro, les negó el amparo que les correspondía cuando mandó 44,000 trabajadores a la calle, el usurpador de Calderón. No, hombre, son unos hipócritas. Están desvirtuando de lo que defienden son sus privilegios. Eso lo vamos a discutir ahorita en el Pleno de la Cámara de Diputados. Justo ahorita es lo que viene, la desaparición de esos fideicomisos que son ilegales, porque además yo reto a la presidenta de la Corte, a Norma Piña, a que demuestre que el Poder Judicial tiene facultades para hacer esos fideicomisos. Es la manera para que le han encontrado para darle vuelta a la ley de que hacen subejercicios del presupuesto y en vez de regresarlo a la tesorería como deberían hacerlo, lo meten en fideicomisos, lo hace el INE, lo hacen todos estos institutos autónomos y lo hace el Poder Judicial por 21,000 millones de pesos. Es un escándalo. Bueno, yo te hago una pregunta, si me permites, Gerardo. Está bien, claro. Les van a quitar los fideicomisos por consideraciones que tú estás ahora anotando, subrayando, que se oponen a lo que dicen en el lado de los conservadores y demás. Pero ¿qué me dices lo que mencionamos hace un rato de los fideicomisos del ejército mexicano? ¿Por qué esos fideicomisos no los toca el presidente? Porque hay ejército, porque hay fideicomisos que son legales y hay fideicomisos que no son legales. Si a nosotros nos demuestran que los fideicomisos del ejército se hicieron haciendo subejercicio de partidas y que han estado mandando ahí recursos y que no tenían facultades, pues claro que también se desaparece. Todos los que han estado en esa condición son los que han desaparecido, hombre. No estamos aplicando doble rasero. Lo único que, es más, ni siquiera lo estamos afectando, porque fíjate, no le estamos quitando dinero. Les estamos diciendo, oigan, ahí tienen 21,000 millones, entonces esos 21,000 millones no se los vamos a dar. Porque desaparece el fideicomiso, ese dinero que es del pueblo, utilicen lo que están pidiendo para el presupuesto de este año y cada año les vamos dando lo que necesitan, punto. No le estamos quitando nada. Bueno, Claudio Xochitl se atrevió a decir que era un robo, pues si es dinero del pueblo, ¿qué le pasa? Ahí es facultad exclusiva de la Cámara cuidar el dinero del pueblo, ¿cómo se ejerce? Gerardo, antes de despedirnos en esta ocasión, yo te quiero preguntar cómo está la situación de Claudia. Tengo la impresión de que el instituto... Pues bueno, ya de ahí en más ya son temas de Claudia en el Poder Judicial. A mí me parece interesante escuchar y darnos cuenta que cómo los medios de comunicación están tergiversando las cosas, pero también hay más, ¿no, Víctor? Hay otros ministros que son invitados a conveniencia. Nada más como un paréntesis, me gustaría comentarles que, pues, desgraciadamente Fernández Noroña no pudo aclarar. Él decía que hay fideicomisos legales y fideicomisos ilegales. Hoy en la mañana el presidente se refería a que si se había dejado abiertos fideicomisos con montos determinados para el próximo año por parte de las Fuerzas Armadas, es para poder dar conclusión a las obras que van a tener continuidad, a todas aquellas obras de infraestructura que van a requerir dinero para el próximo año. Y esto no quiere decir que el próximo año no vaya a haber, sino que se necesita ir previendo que cuando entre el año y la Cámara de Diputados se está organizando precisamente para hacer la redistribución del presupuesto o bien la autorización ya para el gasto, pues
ya se tenga recurso para seguir trabajando y no se pierdan 2 o 3 meses, que en ocasiones es probable que se puedan perder al principio del año. Pero bueno, nada más. Ahí, ahora resulta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicen que ellos no tienen nada que ver con las, con las marchas, con las protestas que están en las calles por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Creo que me parece muy hipócrita y muy cínica la actitud de estos ministros cuando acuden a los medios de comunicación que, como lo acabamos de escuchar, tratan de tergiversar o tratan de alterar de alguna manera la realidad, la verdad de las cosas. Aquí estamos viendo a Javier Lainez Potisek, quien asegura que la Corte no está detrás de las manifestaciones de los sindicatos del Poder Judicial a favor de los fideicomisos extintos por el Poder Legislativo. ¿Y cómo es que están en las calles? Y como ya pudimos ir comprobando, toda esa gente sindicalizada o bien comisionada al sindicato, no le afecta en absoluto el hecho de que desaparezcan esos fideicomisos, pero sí tienen que estar en la calle. Es porque los obligan, es porque los amenazan con que les van a quitar el salario, que les van a quitar prestaciones o demás propios de ley. Y la verdad es que les da miedo. La situación para muchos de ellos es incierta, toda vez que no todos tienen una base dentro del Poder Judicial de la Federación. Muchos de ellos son eventuales, muchos de ellos están ocupando puestos de gente que tuvo que salir de vacaciones o demás. No recuerdo cómo se le llama ese término, pero muchos de ellos no tienen ninguna seguridad de quedarse a trabajar. Entonces, esto, pues es una condición, es un caldo de cultivo de quienes gobiernan la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral, para poder manipularlos. ¿A qué trabajador se le puede manipular más fácil si no es con el salario, con sus prestaciones o con afectarle el bolsillo? Por eso, con Ciro Gómez Leiva, este señor nos dice, sí te puedo asegurar que no ha habido ninguna incitación, menos de la Suprema Corte, en cuanto a decir, salgan a las calles, o sí, manifiéstense o impugnen. Eso te lo puedo asegurar, porque nosotros seguimos pensando que se puede abrir un espacio importante de diálogo con el Congreso de la Unión. Bueno, yo les diría, Carlos, Nefta, que ahora parece ser que ya el Consejo de la Unión les está pidiendo que si realmente quieren defender esos fideicomisos, que vayan a defenderlo a la Cámara de Diputados, para que ahí les digan cuáles son las verdaderas necesidades o por qué están necesitando esto, que justifiquen, que transparenten, que convenzan pues de que ese dinero lo necesita efectivamente el Poder Judicial de la Federación para poder distribuirlo entre todos sus trabajadores. No creo que esto lo vayan a poder hacer, por lo que tampoco el Poder Judicial ha buscado ningún diálogo con los senadores, con los diputados. Recordemos que Norma Piña por ahí decía que ella ya no podía hacer nada porque ya todo estaba en proceso de la desaparición de los fideicomisos, pero que ella tenía una estrategia guardada, o hacía entrever que tenía una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Utilizar toda la estructura orgánica del Poder Judicial. Pero hoy resulta que pues son paquitos y no hacen travesuras. Ellos no tienen nada que ver con que hayan salido los trabajadores del Poder Judicial a las calles. Y ya los trabajadores están diciendo, espérense, pues si estamos defendiendo lo de ustedes, pues también salgan ustedes a la calle. Ya se están hartando, Carlos, Nefta. Pues ese Lainez Potisek al cual haces referencia fue agarrado hace unos meses en estado de ebriedad y cometiendo algunos desfiguros dentro de un auto, ya se imaginará usted. Fue llevado a la ergástula municipal y
siendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oriundo de Torreón, Coahuila, este señor, pues ahí lo ve medio beodo, como dicen por allí, en estado de ebriedad, a lo cual después él dijo que no era cierto y pues tuvo que salir de la cárcel y supuestamente se tuvieron que disculpar con él después de haberlo agarrado en infraganti, en dos ilícitos muy graves, en los cuales el único que se le puso allí legalmente era que andaba en un estado de ebriedad inmenso. Ya eran horas de la madrugada en aquel lugar, así de que, pues de este tamaño la corte, de esta calidad moral que tenemos ahí en pantalla en este momento. ¿Qué más tenemos por ahí, Nefta, de esta situación? Bueno, pues yo creo que queda nada más mostrar lo que sería la hipocresía, porque ya para irnos ahí, no sé si quieren aunar en otro tema. Xóchitl Gálvez, y ahorita que estábamos hablando de los jueces y la hipocresía, Xóchitl Gálvez en Nayarit, pues se presentaron supuestamente también trabajadores de la Suprema Corte, del Poder Judicial, perdón, a manifestarse, donde yo veo algunos carteles y miren, la gente que se ve ahí no se ve igualita a la que está acá en la Ciudad de México. Para mí, yo veo fifís usando carteles. Perdón que lo diga así, pero yo no veo a ningún trabajador de la Suprema Corte. Vean aquí, doña Fifí, aquí con... No, a ver. ¿Cómo que personas desaparecidas? Amparo. Protesto por México y tus derechos. Y ahí tapándose la cara. Poder Judicial, defiende tus derechos. Defiende tus derechos. ¿De qué hablan? El Poder Judicial, ¿cuándo ha defendido los derechos de la gente de abajo? La gente del ¿cuándo lo ha hecho? Estamos hablando del Poder Judicial de arriba. Exacto. La de la pues Suprema bueno, sigan defendiendo entonces el Poder Judicial de arriba. Porque esta misma señora, y esto yo lo digo porque me he dado cuenta, esta señora promete y dice que va a convertir la Guardia Nacional en Guardia Civil. Y díganme en qué países pasó eso y se los llevó la tiznada. ¿Recuerdan que en Brasil existió la policía militar y atentaba contra los jóvenes porque había a quien culpar del narcotráfico que existía en Brasil y no a los gobernadores que estaban bien metidos? No, tenían que ir contra los adolescentes y muchachos que la Guardia Civil obviamente iba y contrataba para que ellos fueran el problema, apuntar a quienes eran los supuestos responsables. O sea, ¿se que quiere convertirnos en qué? En Brasil, donde, bueno, ya se corrigieron, se están corrigiendo esas conductas. En Colombia también se viven esas problemáticas donde... Otra experiencia en España también se puede observar. Nefta. Exacto, que atentan contra la ciudadanía porque tienen derecho a disparar sin preguntar a estos señores. Entonces ya vemos por dónde va la problemática de la señora Xóchitl Gálvez, que de verdad me impresiona que no quieran aceptar su triste realidad y cuál es la verdadera problemática. También veíamos por ahí otras disputas, el mismo INE intentando defender este documento a lo que sería al Poder Judicial, y tenían que venir los representantes, tenían que venir la gente que defiende al pueblo y representa al pueblo a decirles sus verdades, qué son los excesos, qué es, porque ya veíamos un video donde le decían, pero ¿por qué tanto dinero para los alimentos? Y ahí una defensora del Poder Judicial dijo cuánta cosa. Pues aquí está la demostración nuevamente de qué son los excesos, en qué se gastan tanto, porque no es alimento para la gente que son del sindicato. Esos pueden salir y seguirle comprando al señor del café y del pan ahí abajo, allá afuerita, donde se ponen los señores a vender lonches, tortas, bueno, tortas acá en el centro del país son tortas, en el norte son lonches, perdón, es que ando en el norte comiendo lonches, burritos. Caramba, y burritos, pero acá son tacos de canasta, o sea, lo que se come ahí en la calle, seamos serios y reales en las problemáticas del país. Las gorditas, los guaraches, las tlayudas, el tlacoyo, bueno. Bueno, ¿qué dijo Hamlen Almaguer? A ver, pues, que ya nos tienes aquí intrigados, neta. Lujos y los privilegios.
Sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Eso es no Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de su propio salario o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre. Por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre. Es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1.177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo, hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. Dicen por ahí, quieren festejar el Día de la Madre, pues es lo que les falta, no tienen madre estos canijos. No, y los gastos para trajes y disfraces ha de ser por Halloween. Bueno, algunas ya no lo necesitan. Bueno, pero de todos modos cobran. Ya dan miedo esos canijos. No sé con qué quieran ustedes. No, pues el diputado Hamlen Almaguer, creo que hay que ser también un poco objetivos. No todo está mal en el presupuesto. Hay situaciones en lo que yo estoy de acuerdo es en el uso de lentes. Si es para la base trabajadora, el que se les apoye con lentes, bueno, si es para la base trabajadora, que se les apoye con lentes, adelante, porque son los que están constantemente leyendo expedientes y pues necesitan, su graduación cambia constantemente. Pero si es nada más para los magistrados, para los jueces, nada más para ellos, y es esa cantidad tremenda, pues claro que no estamos de acuerdo, había que especificar en eso. Hay situaciones en las cuales son discutibles, pero para eso está el presupuesto en la Cámara de Legisladores, ahí en la Cámara de Diputados, para que antes de que esté la discusión, como se está dando ahorita en este momento, antes tienen que ir la gente del Consejo de la Judicatura para poder sacar de dudas a los mismos representantes de cada una de las bancadas, para ya a la hora de ir a la discusión, ya vayan más o menos con palomitas y tachitas de lo que sí pueden y lo que no pueden. Para eso está la Cámara de Legisladores de Diputados, donde está ahorita el diputado Gerardo Fernández Noroña, que ya volvió. No es autoritaria, es la voz del pueblo y todos tienen derecho, hasta los mismos perjudicados, en este caso que son jueces y magistrados, tienen el derecho de ir a discutir qué sí necesitan y qué cosas sí son cuestiones de superlujo. Vittorio Nefta.